Hermanos, esta mañana vamos a seguir con nuestra exposición de la palabra. Hemos llegado a la segunda parte del capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que les pido el favor que abramos nuestras Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 2, a partir del verso 12. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque podemos una vez más leer tu santa palabra, esta porción que tenemos delante. Pedimos tu asistencia, pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que tu Espíritu esté, Señor, ayudándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos recibir esta porción de tu palabra y que sea de ayuda, de edificación para cada uno de nosotros. Necesitamos tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, porque viene de ti, que eres vivo, Señor, y hoy quieres seguir edificando tu iglesia a través de la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recordamos lo que estamos hablando, el contexto en el cual se suceden estas palabras que acabamos de leer. Es el apóstol Pablo que escribe a esta iglesia en los tiempos primitivos de la iglesia, en el primer siglo. Él, recuerden que había estado en su primera visita 1 año y medio en la ciudad de Corinto predicando el evangelio. Se habían convertido muchos, había nacido una iglesia numerosa, y Pablo entonces siente un vínculo especial con estos hermanos, porque él era el que Dios había usado para engendrarlos por medio del evangelio de Cristo. Ustedes saben que en la primera carta que Pablo escribe, que tenemos aquí, Pablo nombra muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Muchas situaciones que no eran de acuerdo a la voluntad del Señor, que se estaban verificando en la iglesia, y Pablo tiene que corregir. La primera carta que nosotros tenemos a los Corintios es como una carta de correcciones, ¿sí? Pero sabemos que Pablo, después de un tiempo, fue a visitar por segunda vez a estos hermanos. En esta segunda visita que tuvo el apóstol Pablo a esta iglesia, hermanos, como decíamos la semana pasada, hubo un episodio fuerte, hubo un encontronazo con algunos hermanos, y especialmente con una persona que había ofendido al apóstol Pablo, porque los falsos profetas estaban, descreditando el ministerio del apóstol Pablo, estaban diciendo cosas, calumnias en contra del apóstol Pablo, y esto había generado una tensión en la iglesia. Algunos estaban criticando el ministerio del apóstol Pablo, y entonces Pablo, al ir en esta segunda visita, tuvo esta confrontación muy fuerte, que uno de la congregación, influenciado por estos falsos maestros que criticaban a Pablo, lo confrontó, lo ofendió. Algunos dicen que hasta inclusive lo ofendió físicamente. Entonces fue una visita muy difícil, muy triste. Esto generó tristeza en el apóstol Pablo, y él escribe una carta que en el orden es la tercera. Pablo escribe 4 cartas
La primera se perdió, la segunda es la primera a los Corintios, la tercera es la carta difícil que también se perdió, de lágrimas, la carta severa, y la cuarta es la que tenemos aquí, la segunda de Corintios en el canon, ¿sí? Entonces él, debido a este encuentro, escribe una carta severa, una carta difícil, una carta que, digamos, él abre su corazón y reprende a los hermanos y a la iglesia para que se corrijan. Entonces el apóstol, amados hermanos, está con esta sensación de saber cómo han recibido esta carta, qué ha sucedido después de haber recibido esta carta, digamos, esta carta severa de lágrimas. Ese es más o menos el contexto en el cual se verifica este capítulo 2. Él en la primera parte del capítulo 2 dice que había determinado postergar su tercera visita. ¿Por qué? Porque no quería volver a visitarlos y tener que encontrarlos en una situación de tristeza, en una situación mala. Por ende, él dice, voy a postergar mi visita a ustedes para que cuando vuelva a visitarlos, los encuentre como debo encontrarlos. Y él está explicando en la primera parte del capítulo 2 el motivo por el cual escribe esta carta severa de lágrimas. Él les dice que les había escrito no para contristarlos, sino para que ellos pudiesen ¿qué? Arrepentirse, considerar lo mal que estaban haciendo y siendo influenciados por los falsos profetas. ¿Para qué? Para que Pablo y ellos pudiesen reconciliarse y pudiesen vivir una relación sana como Dios quiere que vivan las iglesias con los obreros. Pablo en la primera parte del capítulo 2 también les dice a ellos que ahora debían perdonar a aquel que había ofendido a Pablo, porque evidentemente ellos habían obedecido a esa carta, ellos habían reprendido a esta persona que había ofendido al apóstol Pablo, lo habían puesto en disciplina, pero ahora esta persona se había arrepentido, había pedido perdón. Y Pablo recomienda, exhorta que lo perdonen. Ahora hay que perdonarlo, hay que consolarlo y hay que confirmar el amor hacia él. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, porque Pablo sabía perfectamente que la edificación de la iglesia está en medio de una guerra. Y Satanás busca quitar ventaja entre nosotros para que hayan divisiones, disensiones y que cuando hay situaciones no se resuelvan. Entonces Pablo está diciendo esto en la primera parte del capítulo 2. Amén. Y ahora, como acabamos de leer en el verso 12, vuelve a mostrarles un aspecto de sus viajes, de sus planes de ir de aquí para allá. Y dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Probablemente o seguramente Tito era el que había llevado esa carta difícil a la iglesia. Y el acuerdo entre Pablo y Tito era: Tito, ¿vas a ir? ¿Vas a llevar esta carta? Vamos a ver cómo reacciona la iglesia y nosotros nos vamos a encontrar ¿en dónde? En Troas. Pablo estaba en Éfeso. Para ir hasta Corinto, desde Éfeso había que pasar por Troas, que era una ciudad que tenía un puerto y conectaba Asia a Europa. Tenían que embarcarse ahí en un barco, pasar el mar Egeo, llegar a Macedonia y de Macedonia bajar para Acaya y llegar a Corinto. Entonces la idea era: nos encontramos en Troas, Tito, vos andá, lleva la carta, a ver cómo reaccionan los hermanos. Y nos encontramos en Troas. Y Pablo está diciendo, cuando Pablo llegó a Troas, ¿qué sucedió? ¿Llegó para qué? Para predicar el evangelio de Cristo. Pablo, aunque el objetivo de ir a Troas era encontrarse con Tito, él siempre aprovecha cada oportunidad para llevar el evangelio de Cristo. Hermanos, cada vez que nosotros tenemos oportunidad de ir a un lugar, de conocer un lugar nuevo, trabajo, familia, capaz nos invitan a un matrimonio, capaz estamos involucrados en alguna actividad de la escuela con nuestros hijos. Hermanos, así como el apóstol Pablo, debemos tener presente el deseo y la misión que el Señor nos llamó a cumplir. ¿Cuál es?
llevar con nosotros el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo porque habla de la obra perfecta que Jesús cumplió para la salvación de los hombres. Y aunque Pablo fue a Troas para encontrarse con Tito, Pablo no va a ir a Troas a perder el tiempo. Mientras espera encontrar a Tito, ¿qué hace Pablo? Predica el Evangelio. Hermanos, a veces capaz nos tenemos que encontrar con alguna persona en una parada de micro, ¿verdad? Nos encontramos en la esquina, ¿sí? Allá en la parada del 27 nos encontramos. Y vamos, nos sentamos en esa parada y hay 5 o 6 personas y estamos esperando a nuestro amigo, a nuestra esposa o a la persona con la cual nos tenemos que encontrar. ¿Qué deberíamos hacer? Intencionalmente orar y pedirle al Señor que en esa parada, esa persona que está ahí al lado, capaz necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Si estamos en un matrimonio y de repente salimos a tomar aire porque la música ahí está muy fuerte y encontramos a una persona que está trabajando en el salón para recibir a la gente, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Hablarle de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo de aprovechar cada oportunidad para llevar el Evangelio de Cristo a las naciones, porque él entendía que es a través de la predicación del Evangelio que Cristo Jesús edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y cómo la edifica? A través de la predicación de los creyentes del Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo, cuando llega a Troas con el deseo de encontrarse con Tito, ¿qué hace? Predica el Evangelio. Habla de Cristo en las plazas, en la ciudad. Y hermanos, Troas era una ciudad estratégica porque tenía, como les decía, ese puerto que conectaba a Europa a Asia. Ahora miren lo que dice Pablo: aunque se me abrió puerta en el Señor. La Biblia textual dice: aunque el Señor me abrió una puerta. ¿Qué había sucedido en Troas mientras Pablo esperaba a Tito? El Señor le abrió una puerta. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que a través de la predicación el Señor estaba haciendo que esa predicación en esa ciudad fuese eficaz y las personas que estaban escuchando pudiesen convertirse al Evangelio. Hermanos, a veces el Señor nos abre puertas y esas puertas hay que aprovecharlas. Y a veces el Señor nos cierra puertas. Yo recuerdo cuando jugaba al fútbol, una de las características de mi carrera fue que cambié muchos equipos. Conocí muchos entrenadores, muchos compañeros y muchos lugares o ciudades distintas. Y hermanos, cada vez que llegaba un equipo, cuando entendí, porque los primeros años no lo había entendido y el Señor tuvo que tratar conmigo. Pero cuando entendí que yo jugaba al fútbol no para realizar mis sueños, sino para llevar a ese lugar el Evangelio de Cristo, entonces llegaba a un lugar y veía que la puerta se abría. Y literalmente la puerta de mi pieza donde estaba concentrado se abría, y cuando el Señor la abría de verdad, todo el equipo venía a escuchar el Evangelio. Y habían meses, semana tras semana, predicando el Evangelio, hablando de Cristo a estos compañeros. Y algunos se convertían. Y a veces venían masajistas, dirigentes, técnicos, presidentes, que escuchaban el Evangelio. Hermanos, es el Señor el que abre puertas. Y cuando Él te abre una puerta que es eficaz, hay que aprovecharla. Lo mismo había dicho el apóstol Pablo en el capítulo 16, refiriéndose a la ciudad que estaba en Éfeso. He decidido quedarme aquí en esta ciudad hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Señor me abrió una puerta grande y eficaz en Éfeso. Él estuvo ahí 3 años y muchísimos se convirtieron. Nacieron iglesias nuevas y obreros nuevos desde ese lugar. Pero también, hermanos, recuerdo que en algunos equipos donde yo llegaba, el Señor cerraba puertas. Hablaba, oraba, invitaba y no aparecía nadie.
Los corazones se cerraban y el Señor cerraba puertas. Hermanos, nosotros debemos entender, como el apóstol Pablo había entendido, que estamos en este mundo para hablar de Cristo, para llevar el evangelio. No es algo de Pablo solamente, es algo para la iglesia. La iglesia ha recibido la gran comisión, no algunos. Y Pablo oraba y le pedía a los colosenses en el capítulo 4. Miren lo que le pedía Pablo a los colosenses en el capítulo 4. Esta es la oración que hacía Pablo en el verso 2 del capítulo 4 a los colosenses. Pablo decía: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La oración y la exhortación de Pablo a la iglesia, a los creyentes en Colosas, era que ellos pudiesen orar y ayudar. ¿Para qué? Para que el Señor abra la puerta, para que la palabra de Dios corra y para que muchos se salven. Hermanos, esa debe ser nuestra oración. Debemos orar y estar atentos y despertar de nuestro sueño en el cual estamos dormidos, no aprovechando esas puertas abiertas y ni orando al Señor para que esas puertas se abran. Hermano, a veces el Señor te abre una puerta en tu familia y empezás a predicar el evangelio a tu hermano, y empezás a predicar el evangelio a tu hermana, y tu mamá, y tu tío, y tu abuelo, y tu primo, todos se convierten a Cristo. Pero si no tenemos esta actitud, si no tenemos este entendimiento, si no somos obedientes al llamado que el Señor nos dio, ¿cómo vamos a saber cuándo se nos abre una puerta y cuándo se nos cierra? Cuando los apóstoles volvieron de su primer viaje misionero y dieron cuentas a la iglesia en Antioquía de esa obra misionera, miren lo que dicen en Hechos capítulo 14, verso 27. Les leo yo, hermanos. Dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y miren esta frase: y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, Dios, a través del ministerio del apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, abrió la puerta de la fe a los gentiles para que crean. Hermanos, ¿ustedes por qué creen que hoy estamos aquí como iglesia del Señor? Porque Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles y entre esos estamos nosotros. Pero lo hizo a través de ¿quién? A través de Pablo y Bernabé, que predicaban el evangelio. Hermanos, que el Señor abra puertas. Oremos que el Señor abra puertas en el trabajo, en la familia. Que oremos que el Señor abra puertas en el vecindario y que el Señor abra puertas en la ciudad donde estamos, para que muchos puedan recibir la palabra, porque es a través del oír la palabra que la gente recibe la fe que salva para pasar de muerte a vida. Ahora el apóstol Pablo dice: aunque se me abrió una puerta en el Señor, él no tuvo reposo en su espíritu. Imagínense, el apóstol estaba tan preocupado por la situación en Corinto que él, aunque vio que el Señor le abrió una puerta en Troas, hermanos, tuvo que tomar la decisión de ¿qué? De saludar a los hermanos y partir para Macedonia. ¿Qué significa? Pablo estaba ansioso, estaba preocupado. Pablo no tenía la paz necesaria para poder ejercer con eficacia el ministerio de la evangelización. Hermanos, hay veces que suceden circunstancias en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia, que pueden hacer que nosotros perdamos la paz, no tengamos reposo en nuestro espíritu y no nos sintamos tranquilos para poder predicar, para poder discipular, para poder llevar adelante el ministerio de la palabra. Y no debemos juzgar a aquellos hermanos que capaz están pasando por un tiempo de inquietud en su corazón y por ende deciden, aunque se abrió una puerta, por este momento no. Pero hermano,
tenés posibilidad de enseñar en la iglesia, vos tenés dones, tenés gracia. Sí, hermano, pero no tengo reposo en mi espíritu en este momento, no tengo paz. Tengo una situación familiar que me está perturbando, tengo una situación pasada que no me da tranquilidad y por ende, por ahora decido esperar. No debemos juzgar ni condenar, y esto nos muestra que estos hombres de Dios, como Pablo dice, hermanos, claramente que estos hombres de Dios eran frágiles, eran vasos de barro, no eran superhéroes. A veces pensamos que estos hombres eran superhéroes, pero no es así. En realidad es el Cristo que estaba en ellos que hacía que ellos pudiesen lograr salvar a muchísima gente, fundar iglesias y lograr llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Era por el Espíritu Santo que estaba en ellos, pero ellos eran frágiles. Ustedes saben lo que dice el apóstol Pedro a los creyentes que tienen hermanas no creyentes, que tenían que vivir con ellas sabiamente y tratarlas como a un vaso más frágil, no frágil. Pedro está reconociendo que los hombres también son frágiles, pero simplemente está diciendo que la mujer, en un sentido psicológico, espiritual y físico, es más frágil. No como hoy quieren hacer pasar que la mujer es exactamente igual al hombre. No, no es cierto. Es más frágil. Pero el hombre también es frágil. Estos hombres a veces pasan por situaciones de dificultad, de preocupación. Pablo estaba preocupado, hermanos. Imagínense, Pablo pensaba, se fue Tito, no lo encontré. ¿Qué le habrá pasado a Tito? ¿Cómo lo habrán recibido? ¿Será que también a él lo han confrontado? ¿Será que este hombre lo ofendió también delante de todos? ¿O será que a la vuelta de su viaje lo asaltaron? Porque habían muchos asaltantes. Él también probablemente llevaba una ofrenda a Tito para, digamos, esa ofrenda que se estaba haciendo para la iglesia en Jerusalén. Pablo estaba preocupado, hermanos. Hermanos, si estás preocupado y hoy no estás llevando adelante tu ministerio que el Señor te llamó, tranquilo, tranquilo. A veces hay momentos donde hay que, aunque hay una puerta abierta, dejar esa oportunidad y buscar esa paz. ¿Para qué fue Pablo a Macedonia? ¿En busca de quién? De su hermano, de Tito. Pablo deja Troas, se embarca en un barco para ir hacia Macedonia y encontrarse con Tito, porque lo que más le interesaba a Pablo, ¿qué era? Saber cómo estaba la iglesia. Había tenido un encontronazo, hermanos. Hermanos, a veces los hermanos que el Señor nos ha llamado en ese ámbito de la obra, de visitar a los hermanos, a veces tenemos situaciones tristes, difíciles, reuniones complicadas con los hermanos. Y eso genera un poco de preocupación en el corazón. Eso es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Ahora, a partir del verso 14 hay un cambio. Hasta el verso 13 Pablo estaba desanimado, preocupado, y en su espíritu decide dejar esa puerta abierta. Ahora, esa puerta abierta no se le cerró a Pablo. Más adelante él vuelve a Troas y predica y edifica a la iglesia en Troas. Esa puerta no se le cerró, se quedó abierta hasta que él volvió. Pero Pablo, en el verso 14 hay un cambio. ¿Qué sucedió? Si ustedes leen el verso 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Hermanos, cuando Pablo llegó a Macedonia, miren lo que sucedió, hermanos. Pablo todavía no lo cuenta aquí, pero más adelante lo cuenta. Capítulo 7, segunda de Corintios 7, verso 5. Si nosotros leemos lo que sucedió cuando él llegó a Macedonia, entendemos por qué hay un cambio. Dice ahí en el verso 5: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, en Macedonia él también tuvo conflictos de afuera, pero por dentro él tenía temores. ¿Por qué? ¿Cuál era el temor de Pablo? Que la iglesia en Corinto no se hubiese arrepentido, que siguiese en esa situación para con él. Verso 6: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito,
Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hermanos, cuando Pablo deja Troas para ir a Macedonia y se encuentra con Tito, él recibe de parte de Tito la noticia. ¿Y cuál es la noticia? Pablo, los hermanos recibieron la carta. Pablo, reaccionaron bien, se arrepintieron. Pablo, perdonaron. Pablo, tomaron medidas. Pablo, ellos te aman, ellos te extrañan. Esa visita difícil causó tristeza, pero tu carta fue bien acogida. Y yo también he sido consolado por el amor de los hermanos. La iglesia está bien, hermano. Aleluya, la iglesia está bien. Eso debe ser el motivo de nuestro gozo. Pero a veces a nosotros nos alegra más que Olimpia o Cerro pasen en una fase clasificatoria de la Copa Libertadores, que los hermanos estén bien. Y eso manifiesta que nuestro corazón todavía está en el mundo. Y venimos a las reuniones y clamamos al Señor, pero nuestro corazón está todavía allá. Hermanos, que el Señor nos ayude a crecer en ver la gloria de Cristo en la iglesia y la gloria de Cristo en los hermanos, y que podamos vivir dependiendo del saber cómo van los asuntos del Señor. Si los asuntos del Señor avanzan, que son las iglesias, hermanos, las iglesias son la niña de los ojos del Señor. Y si la iglesia avanza bien, está unida en amor, si la iglesia crece, si los hermanos se reúnen, eso debe ser el motivo de alegría para nosotros. Y si la iglesia está mal, si la iglesia está apática, si la iglesia no está cumpliendo con el compromiso que ha asumido hace algunos meses, eso debe causar tristeza. Si vemos a los hermanos que están divididos, eso debe causar tristeza. Por eso entendemos este cambio del 13 al 14 del capítulo 2, hermanos. Pablo había sido confortado en su espíritu. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que la buena noticia, ¿qué hace? ¿Saben que hay un pasaje? Espero encontrarlo. Proverbios 15. Salmos, Proverbios capítulo 15. 15:30, dice así. Proverbios 15:30, se los leo. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. La buena nueva conforta los huesos, hermanos. ¿No le has pasado eso, que estás desanimado, estás triste, estás angustiado, y de repente llega una buena noticia y tus huesos parece que se reavivan y estás feliz, porque ese es el efecto de la buena nueva? Nuestro corazón se alegra cuando recibimos nuevas noticias buenas. Nos alegramos de que los hermanos están bien. Nos entristecemos cuando sabemos que los hermanos no se están reuniendo, están alejados, están causando división. Porque eso manifiesta dónde está nuestro corazón. Pablo tenía el corazón en la obra de Dios, en la causa de Dios, que es la iglesia. Ahora en el verso 14, Pablo dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué tiene en mente Pablo cuando hace esta exclamación de júbilo? Mas a Dios gracias, aleluya, gloria a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo tenía en mente algo que sucedía con el ejército romano. Cuando el ejército romano iba a otro país o a otra nación a conquistar territorio y ganaban la batalla, volvía el general romano a la ciudad en Roma, y antes de ser recibido en su hogar había un desfile, había un cortejo triunfal, había como una procesión, y el general romano iba delante en su carro y detrás estaban los prisioneros de guerra que estaban siendo exhibidos en ese triunfo.
Y habían aclamaciones de parte de los ciudadanos romanos hasta que llegaban al Capitolio. Pablo tiene en mente este desfile triunfal del general romano que viene después de haber obtenido una victoria y después de haber ganado el botín de esa nación y prisioneros de guerra en esa nación. En ese desfile triunfal se quemaba incienso y al final del desfile algunos de los prisioneros que habían sido hechos prisioneros por Roma eran muertos y a otros se les perdonaba la vida. ¿Y Pablo qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El evangelio acerca de Jesucristo es como un carro que vence y que en cada ciudad entra con poder y rescata a aquellos que estaban perdidos en sus pecados y delitos y que eran parte del otro reino. Y a través del arrepentimiento y fe, estos hombres pasan de muerte a vida y ahora son prisioneros de Cristo. Y Cristo por medio del evangelio avanza y muestra y lleva siempre en triunfo a estos apóstoles que eran esclavos del pecado, que eran hijos del diablo, pero ahora son hijos de Dios. Y están ahí desfilando y miramos a Cristo que avanza y su evangelio que avanza, hermanos. Y ahora nosotros somos ese espectáculo. Nosotros somos prisioneros de guerra y hoy somos esclavos de Cristo y estamos participando de ese desfile triunfal. Qué glorioso evangelio. Nos rescató, nos salvó y ahora participamos nosotros de ese desfile triunfal. Y acá dice Pablo, nos lleva siempre. Pablo llegaba a Troas, desfile triunfal. Pablo llegaba a Antioquía, desfile triunfal. Pablo llegaba a Roma, en cada lugar donde Pablo iba, él experimentaba ese desfile triunfal. Él era un esclavo de Cristo y participaba de esas victorias por medio del poder del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, que nos rescató y nos trasladó a su reino. Nos lleva siempre en triunfo. Hoy, mi hermano y mi hermana, sos parte del cortejo triunfal por medio de haber creído en ese evangelio poderoso de Jesucristo. Y Él es el general que nos lleva en triunfo siempre, en todo lugar. Amén. Ahora, hermanos, en todo lugar dice que manifiesta el olor de su conocimiento. Hermanos, hay un olor de Cristo que es a través de la proclamación del evangelio. Cada vez que nosotros hablamos de Cristo, ahí donde el Señor nos pone, estamos a través de esa proclamación dando a conocer el olor del conocimiento de Jesús a las personas. ¿Estás llevando ese olor? ¿Estás llevando el olor del conocimiento del Señor ahí donde el Señor te puso? ¿O te olvidaste que fuiste rescatado de un gobierno de tinieblas para ser parte del gobierno del reino de Dios? ¿Te olvidaste que sos esclavo de Cristo y que tu objetivo es llevar el olor del conocimiento a todos lados? ¿Lo estás haciendo, hermano, hermana? ¿O te has callado? ¿No estás dando a conocer el olor del conocimiento de Cristo ahí donde Él te puso? Pablo dice que en todo lugar el olor del conocimiento de Cristo era dado a conocer por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, recordemos que en esa procesión se quemaba incienso. Y ese olor para algunos era olor de muerte, porque sabían que al terminar la procesión o les cortaban la cabeza, o los ahorcaban, o los crucificaban. Pero para otros era olor de vida, porque les perdonaban la vida y ahora iban a servir al emperador romano. Por eso Pablo dice en el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Hermanos,
Vos y yo hoy somos para Dios un olor fragante. El olor fragante de Cristo es para, en primer lugar, satisfacer a nuestro Dios. Hermanos, Él es la ofrenda perfecta de perdón y Él es el que ofreció su vida por cada uno de nosotros. En Efesios, al capítulo 5, dice así del Señor, en el verso 1 y 2: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es para Dios un olor fragante. Ese sacrificio que el Señor hizo es un olor fragante para Dios. Y ahora, mis hermanos, ¿será que nosotros estamos llevando el Evangelio por medio de la predicación, haciendo conocer el olor del conocimiento de Cristo a las personas? Pero también, ¿será que olemos a Cristo? Recuerdo una vez con un niño quien estaba visitando una familia. Este niño jugaba fútbol, su mamá me pidió: ¿no será que le podés ayudar para comprarle un par de zapatos de fútbol? Lo busqué en su casa y estaban quemando basura. Y ese humo se impregnó en mi ropa, el humo de basura fuerte. Entonces vamos con el chico, lo llevo a comprar, entro al negocio, le digo a la dueña del negocio: mira, estoy necesitando esto. Y la dueña me mira y me miraba medio raro, la dueña del negocio. Y de repente me dice: Señor, me dice, deje de fumar. Yo le digo: qué raro. Hermano, era impresionante el olor a humo que tenía mi ropa. Y me dice: Señor, por favor, se lo digo por usted, Señor, es demasiado fuerte el olor que tiene. Se ve que yo entré e impregné ese negocio del humo que habían quemado. Y le dije: ay, señora, no, por favor, no fumo. Lo que pasó es, y le expliqué la situación. Hermanos, olemos a Cristo. El olor que nosotros llevamos es el olor de Cristo. Porque una cosa es declarar el Evangelio y dar a conocer el olor de su conocimiento. Pero otra cosa es impregnarnos de Cristo y que en todo lugar las personas huelan a Cristo. ¿Y cómo se huele a Cristo? ¿Qué significa, hermano, oler a Cristo? Bueno, hermanos, Cristo era la perfecta representación del Padre. Cristo era la perfecta imagen del Dios vivo. Por eso Cristo representaba a ese Dios santo, a ese Dios manso, a ese Dios que vino a rescatarnos, a ese Dios que trabaja. El amor del Padre se vio manifiesto perfectamente en la persona de Cristo. Y si nosotros estamos impregnados de Cristo, significa que el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la santidad de Cristo, la dulzura de Cristo, el valor de Cristo, la justicia de Cristo, se huele. ¿De qué olés, hermano? ¿Verdad, hermano, que cuando nos vamos a un lugar, ayer tuvimos que estar ahí en el matrimonio de Chochi y Belén, antes de salir, ¿qué hacemos? Los que tienen un poco de perfume, ¿verdad? Esta mañana, Mati, usé tu perfume, te aviso. Se me acabó el mío. Y a veces nos ponemos el perfume de otro. ¿Por qué? Porque queremos oler bien. Y a veces olemos mal, hermanos. ¿De qué hueles? Ahora, hermanos, yo digo, si vos no te impregnás del Señor, si no pasás tiempo con el Señor, si no orás, si no lees su palabra, si no pedís que su Espíritu venga y se derrame, ¿cómo vamos a oler a Cristo? En la medida que pasamos tiempo con el Señor, obedecemos al Señor, es en la medida que damos a conocer a los demás el olor de Él mismo. Si vos llegás a un lugar de trabajo nuevo y querés saber
¿Quiénes son los que están en un camino de muerte y quiénes son los que están en un camino de vida? Simplemente tu presencia debería manifestar eso. Y si tu presencia en ese lugar no está haciendo nada, no manifiesta nada, significa que no oles a Cristo. Porque si oles a Cristo, rápido se van a manifestar los que están en un camino de muerte y los que están en un camino de vida. Tu presencia marca diferencia en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Si no está marcando diferencia, quiere decir que no estás oliendo a Cristo. Porque cuando se huele a Cristo, las personas se manifiestan. Aquellos huelen un olor de muerte. Aquellos que se niegan y rechazan al Evangelio, olor de muerte. Pero aquellos que lo reciben, aquellos que son hijos de Dios, huelen un olor de vida. Fresco, el olor de Cristo. Así que para saber quiénes son los que están en un camino de muerte o de vida, simplemente es poner un cristiano ahí, un cristiano consagrado. Hay veces que estamos en lugares por años y nadie sabe que somos cristianos. No, lo que pasa, hermano, es un ambiente difícil. El ambiente que vivía Pablo y nuestros hermanos hoy. El apóstol Pablo dice en el verso 16, la segunda parte, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, Pablo entiende el peso del valor de la predicación del Evangelio y el efecto. Hermanos, cuando vos predicás el Evangelio, hay gente que se salva para siempre y hay gente que puede seguir perdido para siempre. Imagínense qué importancia tiene que ver la predicación del Evangelio para las almas, porque hay almas eternas que están en juego. No es cualquier cosa, hermano, hermana, por favor. Pablo dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Como diciendo, ¿quién es capaz de poder hacer esto? Solo aquel que depende completamente del Espíritu del Señor, porque es el Espíritu del Señor el que convence de pecado, es el Espíritu del Señor el que abre los ojos y Él es el Espíritu del Señor que hace que una persona pase de muerte a vida. Por ende, Pablo reconoce su completa incapacidad si no depende completamente del Señor. Por eso en el capítulo 3, ahí en el versículo 4, él dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo estaba reconociendo que esa capacidad, hermanos, que él tenía era de Cristo y del Espíritu de Cristo. Hermano, hermana, ese Espíritu que moraba en el apóstol Pablo, si vos te arrepentiste y creíste en el Señor, es el mismo que mora en tu corazón. El mismo Espíritu que recibió el apóstol Pablo, por medio del cual pudo realizar todo lo que realizó, es el mismo que tenemos nosotros. Hermano, hermana, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie es capaz de poder llevar a cabo una obra de evangelización y de poder ver que algunos se salvan y se pierden, sino por el Espíritu de Cristo Jesús. Por ende, cuando predicas, cuando hablas de Cristo, cuando enseñas, cuando discipulás, cuando orás, cuando lees la Biblia, confía en Cristo, no en tus propios medios, no en que te pones a gritar o a tener argumentos que pueden convencer a los demás. Confía en el Espíritu del Señor y predica la palabra. Y vas a ver resultados, porque tenemos un Dios poderoso. Hace algunos días fui a ver una película muy conocida, El sonido de la libertad. Está hablando mucho ahora. Salimos con mi esposa del cine traumados. Terrible la realidad que hoy están viviendo millones de niños.
Y la reflexión que hicimos con mi esposa es, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Saben cuál es la reflexión, hermanos? Como hijos de Dios, prediquemos el Evangelio. El Evangelio es el medio a través del cual Cristo transforma vidas, familias enteras y generaciones enteras son bendecidas a través de un alma que se convierte. Y la historia de muchos cambia, porque el Señor transforma y hace que una persona que es violenta, arrogante, impulsiva, llena de vicios, se vuelva una persona santa, dedicada al Señor, un buen marido, una buena esposa. Y eso trae un efecto indirecto a la sociedad. Por ende, hermanos, nosotros tenemos la respuesta para cambiar a este mundo. ¿Y cómo lo cambiamos? A través del Evangelio. Es Cristo el Señor el que puede transformar esas vidas y así afectar inclusive a una ciudad o a un país entero. Hermanos, en épocas de avivamiento, 1700, 1800, habían hermanos en Escocia que de tan llenos que estaban del Espíritu de Jesús, cuando entraban a una fábrica y habían empleados, estas personas que llenas del Espíritu Santo entraban, con su sola presencia, habían empleados que se arrodillaban y confesaban sus pecados. Sin una sola palabra. Hay que leer esos escritos de los avivamientos y de lo que el Señor puede hacer de un hombre que se consagra completamente a Dios. Hermanos, las reuniones de la iglesia manifiestan nuestro estado espiritual. Es en las reuniones de la iglesia que entendemos si realmente estamos o no llenos del Espíritu. El Señor nos ayude a poder decir como Pablo, ¿quién es suficiente? E ir a Cristo y llenarnos de Cristo. Amén. Dice el 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo aquí recuerda a aquellos muchos, no algunos, abran bien los oídos, hermanos. Pablo está diciendo que hay muchos que medran, comercian, falsificando la palabra de Dios. Habían muchos comerciantes en el mercado en la época en que Pablo escribe que vendían un vino. Pero ¿saben qué hacían estos comerciantes con ese vino bueno? Lo adulteraban con agua para conveniencia de ellos, sin interesarse que estaban vendiendo algo adulterado a los clientes. ¿Por qué? Porque querían ganancia. Y hay muchos que adulteran el buen vino de la palabra del Señor y predican solo lo que les conviene y adulteran la palabra de Dios por ganancia, porque están buscando el dinero. Son traficantes del Evangelio y son muchos. Por eso desde acá nosotros hemos denunciado y lo seguiremos haciendo para el bien de la iglesia, para el bien de los hermanos. Tené cuidado con este porque a este le gusta el dinero. Tené cuidado con este porque no está predicando todo el consejo de Dios. Tené cuidado con aquel porque predica solo lo que él quiere. Y caen en que ya no hay una verdad absoluta, que cada uno tiene su propia verdad y que no hay que juzgar a nadie. Entre esos hay muchos. Y Pablo dice, nosotros no somos así. Pablo no adulteraba la palabra de Dios, él aconsejaba el consejo de Dios y era fiel a la palabra de Dios. Si estás en una iglesia, en una congregación donde no están predicando fielmente la palabra de Dios, ¿saben cuál es mi consejo hoy? Salí urgente de ese lugar, escapá por tu alma y busca un lugar donde predican la palabra del Señor fielmente. Si estás viendo en YouTube alguno que no predica la palabra del Señor y no la expone fielmente, deja de verlo.
No, lo que pasa es que dice cosas buenas, pero entre otras, las buenas dice cosas malas. Basura, basura, elimina. Te va a dañar. No se confíen. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pero ¿cuál era la actitud de los apóstoles? Ellos con sinceridad, ellos eran auténticos. ¿Se acuerdan esa palabra sincero? Esa palabra viene del latín, sincera. Habían esas esculturas de mármol que se quebraban y los que la vendían le ponían cera para tapar los agujeritos y hacer creer que no estaba quebrada, tenía cera. Entonces cuando iban a comprar, compraban y llegaban a su casa, tenían un día caluroso como el calor de Paraguay y la escultura empezaba a derretirse. Mirá lo que me vendieron. Se daban cuenta después. Entonces empezaron a avivarse los que compraban. Y cuando iban a los mercados y compraban algo de mármol, le decían, sincera, por favor. Auténtico. Gloria al Señor por aquellos que predican la palabra, que exponen la palabra y que se sujetan a la palabra y que no tienen opiniones personales, sino que exponen el consejo de Dios, porque eso es lo que edifica la iglesia, la palabra y el consejo de Dios. Es la mente de Dios la que tiene que ser revelada a la iglesia y no la nuestra. Pablo dice, sino sinceramente, como de parte de Dios, hermanos. Eso me hace temblar. De parte de Dios, imagínense. Pablo lo dice en el capítulo 5 al versículo 20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ellos hablaban como de parte de Dios, hermanos, esta mañana. Es Dios el que te está hablando, no el hermano Tomás. Y te ruego, en nombre de Cristo, que lleves el perfume del Evangelio ahí donde estás. Que no te conformes con ser parte del cuerpo de Cristo, sino que pienses y ores al Señor para que te dé pasión por aquellas almas que están perdidas y están a tu alcance. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Y Pablo dice finalmente, no solamente de parte de Dios, sino delante de Dios hablamos en Cristo. Hermanos, cuando alguien va a predicar por primera vez, y hay alguno entre el auditorio que es un maestro de la palabra, un erudito, o capaz hay dos, ¿qué sucede con esa persona que va a exponer, que va a predicar? O si vamos a exponer nuestra tesis en la universidad al culminar nuestra carrera y tenemos ahí a los directores y a los maestros expertos en esa materia, ¿qué sucede con nosotros si vamos a exponer? ¿Aumenta qué? La tensión. Somos cuidadosos, tratamos de no equivocarnos. Hermanos, cada vez que nos levantamos a predicar la palabra, Cristo mismo está sentado aquí, escuchando lo que decimos. Y si nos atrevemos a decir cosas que van en contra de su palabra, Él nos va a pedir cuenta. No es cualquier cosa. No, lo que pasa es que hay un grupito de hermanos que están comenzando, entonces uno va en ese grupito de hermanos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Cristo es el que está ahí en medio, escuchando, observando y juzgando si estamos llevando adelante su palabra como Él nos manda. Amén, hermanos. Así que, hermanos, algunas preguntitas para terminar el día de hoy. Si sos parte ya del cortejo triunfal, ¿qué tenemos que hacer? Llevar ese olor de la fragancia de Cristo ahí donde el Señor nos ha puesto. ¿Cómo es posible alcanzar a los ciudadanos de Fernando de la Mora, zona sur o zona norte,
si no nos levantamos nosotros mismos. Y si hoy estás en otra ciudad, ¿cómo es posible alcanzar a aquellos si no somos nosotros mismos los que llevamos ese evangelio? Que el Señor nos ayude, hermanos, a levantarnos, a entender que cada lugar que el Señor nos pone y nos abre es una oportunidad para que la palabra corra, que oremos al Señor para que la puerta se pueda abrir y la palabra de Dios pueda correr y alcanzar a muchos para la salvación de muchos que son escogidos por Dios y que oyen la voz de su pastor y que salen de un redil para ser parte de un solo rebaño donde hay un solo pastor, que es la iglesia. ¿Querés comprometerte esta mañana, hermano, hermana? Esta mañana quiero desafiarte. ¿Querés comprometerte esta mañana a dejar de no perfumar de Cristo y empezar a perfumar de Cristo? ¿Querés empezar a comprometerte desde hoy a llevar el conocimiento del olor de Jesús ahí donde Él te ha llamado? Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. A los que han levantado la mano, amén, gloria al Señor. Yo levanto la mano. Yo quiero cumplir con llevar este evangelio ahí donde el Señor me ha puesto y ver la gloria de Dios y ver el poder del Espíritu Santo. Pero esta mañana vamos a orar diciendo que no somos suficientes. Necesitamos del Señor. Vayamos a Él. Que seamos hombres vertidos en la palabra, mujeres vertidas en la palabra y que oremos para que realmente su Espíritu venga, nos llene y podamos ir a ser discípulos a todas las naciones. Vamos a orar.